El gobernador Lipschitz en agosto del año pasado inició el lanzamiento de bases para la reforma de la Constitución, que es, como decías, un proceso de consulta, de diálogos con los distintos sectores políticos, de la sociedad civil, especialistas, constitucionalistas, etcétera. Y en este sentido hicimos durante el año 2016 muchas actividades, algunas de las cuales muy claramente en la ciudad de Santa Fe, con la Universidad Nacional del Litoral. Estuvo el doctor Rosati en una conferencia muy recordada hace unos meses en Santa Fe. Lo mismo intercambiamos con el doctor Müller, que es decano de Ciencias Jurídicas, de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe. Y este diálogo debe continuar este año 2017, porque creemos que puede ser un año que, además de continuar con las consultas, debe ser un año de síntesis en todas estas actividades, como para que lleguemos a una propuesta final con el consenso de todos los sectores sobre la reforma constitucional. En este sentido, en las últimas semanas tuvimos reuniones con cooperativistas, mutualistas, con usuarios y consumidores en la ciudad de Rosario. Incluso el mes de marzo, en este mes de marzo, en el Día del Consumidor, se va a hacer una reunión en Rosario en este sentido. Y como adelanto también le podemos decir que van a llegar desde la Ciudad de México 3 estadistas, juristas importantes, porque recordarán que la Ciudad de México acaba de aprobar su nueva constitución de esa ciudad, y por lo tanto tiene muchas cuestiones que van en paralelo con la reforma de la Constitución. Va a venir un político muy conocido, Cuauhtémoc Cárdenas, un catedrático como Muñoz Ledo, y quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente de México, Alejandro Encinas, y van a estar los 3 en la ciudad de Santa Fe y en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Oscar, ¿cuál fue el posicionamiento de las mutuales, las cooperativas en relación a lo que es esta futura reforma de la Constitución de Santa Fe? Esencialmente poner el énfasis en lo que se denomina la economía social, es decir, tratar de incluir este concepto que va más allá de las empresas tradicionales, las empresas de sociedades anónimas, etcétera, dado que la economía social tiene puesta la idea en una mirada más solidaria de la economía, y además fundamentalmente la Constitución de Santa Fe actual establece principios, pero es necesario profundizarlo, adaptarlos a las nuevas épocas que tiene la provincia de Santa Fe, en una provincia cooperativista por excelencia. Entonces, además de promover, hay que actualizar algunos conceptos en este sentido, defenderlas, promoverlas y tratar de ampliar el horizonte económico y social de la provincia. Son temas muy sensibles los que acabas de mencionar. Hay que destacar también que tanto Santa Fe como Mendoza son algunas de las provincias que no tienen una reforma, ¿no?, constitucional, ya que se basan en una más antigua. Para conocer un poquito en detalle, ¿cuáles serían esas modificaciones que sufriría la Carta Magna? Algunas son muy importantes, otras son emblemáticas. Emblemáticas. Por ejemplo, hoy en el país el presidente Macri va a iniciar las sesiones a nivel nacional. La gobernadora María Eugenia Vidal lo hace en la provincia de Buenos Aires, y Rodríguez Larreta lo hace en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos inician las sesiones ordinarias de la Asamblea del Congreso. ¿Por qué no lo puede hacer el gobernador Lipschitz hoy en Santa Fe? Porque la Constitución se lo impide, porque a diferencia de aquellas constituciones, Santa Fe empieza el periodo ordinario de sesiones el 1 de mayo. Es decir, esta es una constitución que en ese punto parece del siglo XIX, es decir, la época en donde los legisladores llegaban con las carretas. Hoy, evidentemente, debiera extenderse el periodo legislativo. Pero además hay temas fundamentalmente que hace al fondo de la cuestión. Se necesita, así como la Constitución del 21 de Santa Fe garantizaba la cuestión social, la del 62 vigente la gobernabilidad en un periodo de inestabilidad, me parece que esta nueva Constitución debe poner eje en la igualdad,
en principios igualitarios, en gobiernos más transparentes para aquí, para el futuro, y el eje también en el medio ambiente sustentable, responsable, teniendo en cuenta las circunstancias que ha vivido Santa Fe respecto a las inundaciones, etcétera. Hay una relación entre desarrollo productivo y ecología y medio ambiente sustentable y responsable que hay que revisar, que la Constitución nueva de Santa Fe debiera incorporar como principios. De ahí hasta cuestiones que tienen que ver, que el gobernador Lipschitz los ha planteado con claridad. Por ejemplo, el jefe de policía de la provincia, sería bueno que las cámaras legislativas, la legislatura de la provincia le diera el aval, el acuerdo, como se le puede dar a un jefe, para que hubiera consenso en ese sentido. Y también ha lanzado una propuesta audaz en este sentido, como es la limitación de los mandatos, es decir, de que todos quienes tienen cargos electivos, concejales, intendentes, legisladores y también el propio gobernador tuvieran de una manera un mismo mandato, si hay una reelección que sea una sola reelección, pero para todos. Eso es lo que se había generado polémica, ¿no?, al principio de la discusión de todo este tema. El tema de la reelección del gobernador. ¿Qué se puede decir al respecto, Oscar? Ese es un tema que es importante. Todas las constituciones, salvo la de Mendoza, justamente tienen reelecciones de los gobernadores por un periodo, y hay 3 provincias argentinas que tienen reelecciones indefinidas. Obviamente Santa Fe no puede ir a un esquema de reelecciones indefinidas, pero no parece descabellado pensar, como en la Nación y como en la mayoría de las provincias, que pudiera darse una reelección más a el gobernador. Lo que el gobernador Lipschitz plantea es que este criterio de que puede haber una reelección para un mandato del gobernador se extienda a los demás cargos. De todas maneras, esta es una cuestión de naturaleza eminentemente política y deberá ser parte de los consensos necesarios, si no, no habrá modificaciones. La Constitución nueva tiene que ser la base de una Constitución del consenso, porque es muy importante que esto haya acuerdos mayoritarios y que estos sean, posibles en este marco de diálogo. Oscar, estos acuerdos que mencionas vos, ¿pueden verse con dificultades a partir del quiebre de algunos partidos políticos, las internas que se están generando? ¿Pueden generar conflictos en estos acuerdos? Creo que una cosa y tenemos que tener una mirada institucional, digamos. Una cosa es la Constitución que nos rige de aquí a 30, 40, 50 años. Esta nueva Constitución no será la Constitución del actual gobierno, será la Constitución de los gobiernos posteriores. Por lo tanto, no debiera influir el tema electoral, el tema de las cuestiones internas, sino una mirada a largo plazo, como un proyecto de una política pública de Estado, es una reforma constitucional. Por lo tanto, no debiera influir, debiéramos tener una mirada mucho más amplia en este sentido, y debiera haber acuerdos de aquí a los próximos gobiernos que la nueva Constitución determine. Oscar.